Ya no hay tiempo para lamentar. La selección nacional de Guatemala no logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de United 2026. Hoy en este programón vamos a analizar con una mesa de lujo Josué Roberto Utría, Víctor René El Cite Quité, quien les saluda Luis Solares, los porqués de Guatemala no pudo alcanzar el objetivo y cómo visualiza el equipo nacional el próximo objetivo, que será pensar en el 2030. Desde Acuasistemas, a tecnología y confort en agua, en la tienda Showroom, en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Acá empieza este programón. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Presento a Josué Roberto Utría, que me da mucho gusto siempre conversar contigo. Josué Roberto ha trabajado durante 11 años en el periodismo profesional. Se empezó en la Red Deportiva, después pasó también por las filas de Canal Antiguo y actualmente es el editor en jefe de ESPN.com.gt para nuestro país, cargo que ostenta desde hace más de 5 años. Josué Roberto, en un principio siempre me da mucho gusto platicar contigo, delante y detrás de cámaras. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y poder compartir con tu persona, con René también, mucho gusto. Pues acá estamos dispuestos para platicar sobre lo que nos dejó la selección nacional. Lamentablemente para nosotros creo que era una bonita oportunidad y única hasta el momento, ¿verdad? Pero pues acá vamos a compartir nuestros puntos de vista. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por venir acá con nosotros. ¿Cómo le va, René? Qué gusto compartir con usted. Como siempre, un placer poder intercambiar también conceptos con usted. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarlo. Contento nuevamente de estar acá en Acuasistemas. Josué, bienvenido. Este es tu espacio también y acá estamos para poder comentar, para poder hablar acerca de los diferentes temas de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Pues ya vamos a entrar en materia ya de este programón, como usted bien lo denomina, Albert Orlando. Contanos, Josué, para introducir un poquito, entrar en materia, en contexto, contanos cómo fue esos inicios en los medios de comunicación, para que le contes a la gente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo fue este inicio en el maravilloso mundo de la comunicación? Gracias, René. Pues sí, efectivamente, fue pues a finales de 2013 cuando iniciamos justamente en la radio, en la Red Deportiva, en aquel entonces en la Red Deportiva, siempre en el mundo de los medios digitales, ¿verdad? El área digital de la red. De ahí tuvimos la oportunidad pues de hacer cancha también, de ser entrevistador a nivel de cancha, Liga Nacional, futsal, fútbol playa, ¿verdad? Después tuvimos la oportunidad también de estar en Canal Antigua, en medio digital, en el área digital también, ¿verdad? De ahí pues pasamos por una leve experiencia en televisión en Antigua Sports, ¿verdad? Y pues bueno, desde el 2018 que pertenezco a ESPN, ¿verdad? En dos facetas. Primero pues como Community Manager de Centroamérica y a partir de 2020 pues ya inicio el cargo como editor, ¿verdad? Del área digital de ESPN en Guatemala y pues desde la fecha acá estamos siempre en el periodismo deportivo. Qué bueno, espectacular, la verdad que. Y contanos un poquito, brevemente, cuál ha sido tu experiencia, tu mayor experiencia, tu anécdota que más recordás en este mundo de la comunicación deportiva. Uy, mira, creo que de las mejores entrevistas que hemos podido tener pues ha sido con Adriana Ruano, la medallista sin duda de oro de Guatemala. Creo que por compartir con ella ya en 2-3 ocasiones, creo que ha sido una muy bonita experiencia, ¿verdad? También pues los inicios, creo que desde que uno está estudiando comunicación siempre sueña, ¿no? con estar al aire. Recuerdo esa primera transmisión también que tuve en la red, un sábado por la tarde en futsal en el Teodoro Palacio Flores. También lo recuerdo mucho, ¿verdad? Y pues metido al 100%, creo que con Selección Nacional, creo que esta ha sido la eliminatoria que más emoción nos ha trasladado, que más nos hemos involucrado y que más, por supuesto, hemos tenido la cobertura, ¿verdad? Entonces han sido momentos especiales, ¿verdad? En esto del periodismo. Bueno, excelente. Ahí sí que estamos acá en Acuasistemas, tecnología y confort en agua. Vamos ya a entrar en materia futbolística. Gracias por compartirnos ahí tus anécdotas y también tu experiencia que llevas. Y pues bueno, vamos a ya entrar en materia, Luis Orlando. Hablando de esta eliminación del Mundial, la selección de Guatemala no logró el objetivo de poder alcanzar su primera Copa del Mundo en 2026. Y hablemos un poco de eso, Josué, Luis, en sí. Para vos, ¿cuál es tu lectura, cuál es tu perspectiva de esta eliminación de la selección de Guatemala, el tercer lugar en el grupo A en la eliminatoria mundialista?
Mira, hay puntos claves, ¿no? que pasaron factura en esta eliminación. Sin duda creo que uno de estos puntos es la localía. Okay. ¿Verdad? Creo que el primer partido que se perdió ante El Salvador ahí creo que se dejó ir, de verdad, las esperanzas de muchos guatemaltecos. Luego el manejo de partido que no se tuvo al final de ese duelo ante Surinam, que traíamos 3 puntos de allá y al final solo se sumó 1 en esa visita. Y sin duda alguna creo que el partido trascendental, ¿no? que marcó todo fue la eliminación con Panamá, ¿verdad? Se tenía mucha expectativa. Se hablaba mucho del tema del trébol, de la cancha, de la afición. Al final, pues se le cumplió a los jugadores lo que ellos pidieron, porque ellos pidieron el traslado de cancha, ¿no? Del césped natural. La afición, pues llenó el estadio. Viste que la gente quedó durmiéndose afuera del lugar donde se están viendo las entradas por 3 días. Llenaron el estadio, ¿verdad? Y lastimosamente, pues fue un primer tiempo donde se pasó factura. Por ahí Cecilio Waterman creo que marcó diferencia, ¿verdad? El jugador que es, la experiencia que es. Y sin duda alguna, ¿verdad? La baja de Nicolás Samayo en ese partido en la saga central hizo que tengan, pues, hiciera algunos cambios que al final de cuentas, pues eso fue lo que afectó en ese compromiso. Entonces creo que esos 3 puntos a lo largo de la eliminatoria creo que fueron lo que nos dejó afuera, ¿verdad? A mi criterio, a mi lectura, ¿verdad? Que sin duda alguna creo que ustedes también comparten por ahí algunos de estos, ¿verdad? Y pues creo que eso fue lo que le pasó a la selección de Guatemala. Lo hemos venido hablando acá con el Rolando en los diferentes espacios, que esos partidos, ¿verdad? Puntualmente la derrota ante El Salvador, ese empate de último minuto ante Surinam, ahí sí que fueron quizá los pecados que cometió la selección nacional de Guatemala. Y más allá de lamentarse, Luis Rolando, ¿qué podemos ya aprender con miras a la siguiente eliminatoria mundialista, en donde ya tendremos otros retos, como es la participación o la inclusión de los 3 equipos de Norteamérica en el área? Bueno, hay un aspecto que es muy importante. Yo concuerdo muchísimo con lo que Josué Roberto les planteaba sobre los por qué no estamos hoy en United 2026. A eso hay que agregarle, digamos, la lectura de no solo del entrenador, sino la lectura del medio en general. El partido contra El Salvador lo perdimos todos, de verdad. Desde una guerra mediática, principalmente en las redes sociales. Yo, por ejemplo, recuerdo una anécdota que me contó un colega salvadoreño, que unas declaraciones de un periodista guatemalteco llegaron hasta el camerino de la selecta. Y entonces eso también calentó a los salvadoreños, porque hay que decir que los salvadoreños se jugaron el partido de su vida contra Guatemala. Y nosotros recientemente entrevistamos a Chalo Romero antes del partido contra Panamá, y Chalo nos decía unas palabras bien interesantes. Él decía que la selección del 2006 no perdió la clasificación en los partidos cruciales, sino que la perdió mucho tiempo antes. Y nos decía, con René nos decía, que siempre iban posponiendo mentalmente, iban pensando que iba a haber otro partido en el cual se iban a recuperar. Con esas palabras yo visualizo e imagino que en el partido contra El Salvador, muchos de los jugadores de Guatemala no lo empezaron. En el inicio. No empezaron la eliminatoria. Sí, no, sin duda. Creo que pues, se tenía mucha confianza en ese partido. Las estadísticas marcaban que Guatemala era el favorito. El proceso de Luis Fernando Tena, que se decía en la prensa, incluso salvadoreña, recalcaban mucho el proceso de Luis Fernando Tena sobre un corto plazo que tenía el Bolillo Gómez en El Salvador. Entonces decían, bueno, ellos traen pues ya una idea de juego, un esquema, ya se sabe la alineación base de Guatemala, por decirlo de cierta manera, ante un Salvador que terminó convocando a jugadores legionarios hasta esos partidos, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que son factores, como bien decís, que desde el inicio pues daban a Guatemala como favorito. Y que lamentablemente pues se terminó perdiendo en una táctica fija, en una jugada donde el salvadoreño que anotó el gol pasó el balón enfrente de 3 guatemaltecos y nadie pudo hacer nada en esa jugada, ¿verdad? Entonces son muchos factores realmente los que... Sí, ahora, por ejemplo, en ese mismo aspecto yo siempre lo voy a considerar, porque muchas veces nosotros los periodistas hablamos mucho y decimos poco, pero la realidad es que en cuanto a la generación del juego como tal, en ese partido de Guatemala contra El Salvador, nuestro dominio fue muy estéril. O sea, nosotros a veces nos autoengañábamos cuando decíamos Guatemala dominó, pero ¿cuántas opciones de gol tuvo? Claro, y lo más difícil no es eso, sino que lo más difícil es aceptar como entrenador y como futbolistas que te llegan una vez
y te marcan. Claro. O te llegan una vez y Hagen fue la figura, digamos. Como lo cual también pasa, y acá le paso la pelota a René, acá queda para el análisis y para la reflexión ya hoy más tranquilos, que por qué a nosotros nos pasa todo lo negativo y a los rivales les pasa todo lo positivo. O sea, son cosas que nosotros también tenemos que hacer un análisis, no solo la selección, no solo la federación, el entorno en general. Todo. A nosotros nos empataron en Surinam en el minuto 94 contra una Surinam que ya estaba dando patadas de ahogado, que su última reacción fue que el portero fuera a cabecear. Y nosotros, ganando 3-0, nos metemos un autogol que le termina dando el pase a Surinam en el minuto 94, ¿cierto? Entonces, son esos detallitos que también nosotros tenemos que tratar de irlos asociando, porque al final es una sinergia, Josué, René, amigos, que Guatemala tiene que generar. Y sobre todo, yo lo considero con una palabra, aprendizaje. Sí. Porque si ustedes ven, por ejemplo, Surinam, cómo le jugó Guatemala aquí y cómo le jugó Guatemala allá. Acá Guatemala le salió a atacar con los laterales bien arriba. Allá fuimos amarretes. ¿Sí? Entonces le respetamos mucho a Surinam en Paramaribo. ¿Sí? Respetamos mucho a Surinam en Paramaribo. Y nosotros tenemos ahora, Tena, con este aprendizaje, ya tiene que saber que Guatemala es capaz de ir a jugar a Panamá del tú por tú. Ya tiene que saber que Guatemala es capaz de ir a jugar a Paramaribo y jugar del tú por tú. Entonces, siento que ese aprendizaje, que es doloroso decirlo, es doloroso decir que el aprendizaje es lo único que se puede rescatar, porque no se alcanzó el objetivo, nos puede servir no digo a largo plazo, ni a mediano plazo, en un futuro muy próximo. ¿Estarás de acuerdo, Josué, Luis, que algo que ha mejorado Guatemala en este proceso ha sido el aspecto mental? O sea, Guatemala ya sale a proponer, sale a buscar los resultados, sale Se la cree más. Se la cree más. Hay confianza en el grupo de jugadores. Sí, creo que lo mencionaban Sí. Cuando se tenía la oportunidad de platicar con ellos, ¿verdad? En zonas mixtas. Daban la certeza o mencionaban ellos las palabras, ¿verdad? Sí, que sí. Luis Fernando tiene su cuerpo técnico, les daba mucha confianza, mucha seguridad. La incorporación incluso de la psicóloga, que ajá, vino a aportar mucho. Estefanía Porque Pais. después de ese golpe que se tuvo con El Salvador, Guatemala pues se recupera y va a 3 visitas fuera Y hace la buenas labor. participaciones. Entonces, sin duda alguna. Entonces, bajo eso Guatemala está muy bien mentalmente, pero de un porcentaje podemos decir que Luis Fernando Tena en este primer proceso pudo concretar eso en un 60%, que no es la totalidad, ¿verdad? Entonces, ese 40% restante fue el que quizá nos hizo falta ante El Salvador, ante Surinam para evitar que nos empataran, ante la propia Panamá en el Rommel Fernández para que en la siguiente jugada, una de las siguientes jugadas de la anotación de Santis nos empataran por táctica fija. Entonces, ya con esta experiencia y tomando como punto, como anclaje, el aprendizaje que se debe tener en esta eliminatoria mundialista, Guatemala ya debe de creérsela más todavía, de una eliminatoria. Entonces, Yo no estoy muy de acuerdo con eso que menciona René. O sea, de creérsela siempre no la hemos creído y casi que es el mismo discurso del 2006. O sea, en el 2006 teníamos un psicólogo, o al menos era un coach costarricense, Abel Salas. Se demora, no me falla. Sí, sí. Y habían dinámicas y toda la gente, el mismo speech que René está diciendo. Yo no sé qué edad tenía René en ese entonces, pero estoy seguro que estaba muy chico. Pero en ese entonces era el mismo speech. Es que mentalmente crecimos. No. Acá tenemos que hablar de que el entrenador tiene mucho, y obviamente yo no subestimo el trabajo de la psicóloga, me fascina. Aparte es una doctora en psicología. Me fascina que ha hecho su parte, pero principalmente hay que decir que se juntó una buena generación de buenos futbolistas y se juntó un entrenador que también ha ganado algo importante y que le dio ese respaldo a la selección. Pero yo realmente le doy una parte no significativa, pero sí una parte importante al aspecto mental. No sé si me estoy explicando. O sea, no es porque nosotros crecimos mentalmente que Guatemala llegó a pelear. Más creería yo que Guatemala algunos partidos no los cerró bien, no los planteó bien,
no los, como decía El Salvador, siento que en el partido contra El Salvador no empezamos la eliminatoria. Pensamos cualquier cosa, pero no jugamos el partido con el cuchillo en los dientes como se tenía que haber jugado. ¿Sí? O sea, si hubiera algo que pudiéramos analizar, la dinámica de Guatemala en Panamá, la dinámica de Guatemala en Surinam, la dinámica de Guatemala incluso contra Panamá acá en el Trébol, y la dinámica contra Surinam en el Trébol, es superior a la dinámica que mostró el azul y blanco en el Cementos Progreso. Y no estamos hablando de la gramilla, no estamos hablando del escenario, estamos hablando que los propios jugadores se les notaba la enjundia, la forma en la que afrontaron esos partidos. Pero vamos a dejar de llorar sobre la leche derramada, y yo me centraría más, de verdad me centraría más en el futuro. Digamos, a mí me parece, y quiero escuchar a René también y a Josué, que hay una parte de estos futbolistas que hasta acá les llegó nada más. No, sin duda. O sea, y esa es la parte más dolorosa, pero es la parte esencial, esa es la piedra desde donde Luis Fernando Tena tiene que aprender ahora a empezar a cortar futbolistas y no esperar hasta el tercer año, como lo hizo. Porque digamos que del proceso de Tena yo soy uno de los que pondera muchas cosas positivas de él, pero también considero que tardó 3 años en decir fuera fulano, fuera mengano, fuera sutano, y de hecho nosotros lo hacíamos el recuento. Por ejemplo, fuera Alejandro Galindo, fuera Carlos Mejía, fuera José Carlos Martínez, fuera Kevin Ruiz, pero les dio 3 años, y esos 3 años bien pudimos haber fogueado jóvenes. Si se palpaba, era un vox populi que la gente decía, ya no dan más. ¿Sí? No, de hecho, bien lo mencionas, ¿verdad? Que hay jugadores que definitivamente ya no les va a alcanzar para la próxima eliminatoria, el próximo proceso que se menciona que va a continuar con Luis Fernando Tena. Es momento de darles oportunidad a estos jóvenes que levantaron la mano y que demostraron que tienen un nivel competitivo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Rudy Muñoz, el caso de Oliver Escobar, que sin duda creo que ahora que se le dieron 2 minutos y la oportunidad, él demostró realmente que tiene capacidad, ¿verdad? El mismo Kimi Ordóñez, que pues, al final de cuentas que si no quería, que no tenía comunicación con el cuerpo técnico, al final, bueno, ya cuando se acercó a la eliminatoria, ya pues él aceptó y ya se le dio oportunidad para jugar. De hecho, pues anotó uno de los goles que creo que la gente más gritó, ¿verdad? Que fue cuando se empató con Panamá. Tiene otros jugadores, por ejemplo, el rendimiento del Caballo Morales, ¿verdad? Que creo que pues él todavía puede seguir en el proceso. Oscar Santis, que va a ser uno de los más maduros para ese proceso, ¿verdad? Entonces son esos jugadores que tienen que continuar con Luis Fernando Tena, ¿verdad? Matt Evans, que ya debutó, por ejemplo. No podemos olvidarnos, por mencionar un nombre ahora, ¿verdad? Marvin Ávila, que ahora va a ir a jugar a Brasil y que pues en estos años pues, va a agarrar experiencia, va a tener roce, y pues él ya ha venido en selecciones de categorías inferiores. Entonces ahora puedes levantar la mano y decir, bueno, yo estoy para una selección mayor de Guatemala, ¿verdad? Entonces son esos jugadores los que pueden continuar con Luis Fernando Tena. Sí, la experiencia obviamente nos enseña, ¿va? Entonces Luis Fernando Tena debe de evitar caer en los problemas que tuvo o que cayó en esta eliminatoria. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo hablábamos, va Rolando, el sentido de qué pasaría, nos planteábamos antes del partido ante Panamá, semanas antes, meses antes, qué va a pasar el día que no tengamos a Nicolás Amayoa o a José Carlos Pinto. Y la circunstancia de la vida llegó el día, y en qué partido, que fue el partido ante la selección de Panamá. Entonces ya con esa experiencia, con ese tipo de circunstancias, con esos antecedentes, podemos, Luis Fernando Tena, su cuerpo técnico, debe ya de tener ese conocimiento amplio, ampliar el universo de futbolistas, lo comentábamos la semana pasada, Luis Rolando, para evitar caer en este tipo de inconvenientes. Tener una base la cual trabajar, ya mencionabas vos algunos nombres, pero también tener la suficiente solvencia para evitar depender de algunos elementos, porque hoy estamos hablando de un Caballo Morales, de un Oscar Santis, pero no tenemos una bolita mágica, una bolita para predecir el futuro, si es que ellos puedan llegar en un momento oportuno a la selección nacional. Bueno, es que no se trata tanto de tener como una bolita mágica, sino que aquí tiene que ir de la mano mucho el criterio. No sé cómo lo ves, Yoshi. Voy a poner un ejemplo.
sé que a veces nosotros los periodistas evitamos esto, pero hay que jugársela. Yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a José Carlos Pinto. Es un buen tipo, es nuestro capitán. Sí. Pero al toro por los cuernos. O sea, Ya. ¿qué edad tiene? José Carlos Pinto es año 91. ¿Sí? Eso significa que para el 2030, cuando se llegue la etapa definitoria, 2029, año de la clasificación a la Copa del Mundo del 2030, ¿qué edad va a tener él? 38 años. Sí, ya no. O sea, ustedes, entonces, Tena tiene que venir y su cuerpo técnico y decir, ¿me sirve José Carlos Pinto para jugar un partido pasado mañana contra Colombia en Los Ángeles? Sí, me sirve. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de darles espacio a José Carlos Pinto, agarro, por ejemplo, a este muchacho que Hernández, de central de Shela y de Marcelo Hernández, de la Sub-23 de Guatemala, y le voy a dar la oportunidad a este muchacho para que juegue contra Colombia? Porque el chico tiene 20 años y dentro de 4 años va a tener 24 años y lo voy a potenciar. ¿Qué es lo que nunca hacemos nosotros en la selección? Mucha gente dice, nunca hubo un recambio de fulano de tal. Del Municipal pentacampeón nunca hubo un recambio. Sí, habían jugadores. Lo que pasa es que les dábamos la oportunidad a los veteranos y los veteranos y los veteranos y los veteranos. Demás experiencia, a los demás experiencias. Nunca apostamos, nunca dijimos, bueno, vamos a empezar de cero con alguien y si es de perder, perdemos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender el proceso. El proceso ya no se trata de venir y agarrar a los jugadores que inclusive hoy están en capacidad de estar en la selección, ¿sí? Pero la realidad es que cuando llegue la etapa difícil, ya no van a estar. Ya por edad. Por edad ya no van a estar. Y si te das cuenta, si lo hacemos línea por línea, Lucho y René, tenemos que hacerlo. Hay jugadores, porque no, pero sí tenemos que hacerlo. Pinto, está Nico Samayoa, está, por ejemplo, por mencionar nombres, Marlon Herrera, un Rodrigo Sarabia, ¿verdad? Incluso en la delantera, Rubio Rubín. Darwin Love. Pero Rubio tiene ¿cuántos? Rubio todavía llega, sí, Rubio todavía llega, pero volvemos a lo mismo, que en qué nivel va a llegar. O sea, podemos... ya cuando llegue en esta ronda final, digámoslo así, ¿verdad? Exactamente, tal vez no llegue en el mejor momento, ojalá que no, ojalá sea lo contrario. Mira, sí, sin duda, ¿verdad? Estamos hablando por el tema de rendimiento, exacto. Pero quien quita, bueno, no nos queremos ser aves de mal agüero ni nada, ¿verdad? Pero las lesiones también afectan, no sabes cómo va a estar alguien que ahorita está destacando y que una lesión y ya no va a tener ese mismo rendimiento. Y por eso es importante que ahora tener ya ese objetivo claro, porque habría que asumir responsabilidades en los escenarios que los objetivos a corto plazo nos alcancen. Por ejemplo, yo les pregunto directamente, ¿a Luis Fernando Tena se le va a aceptar que no dé el do de pecho en la Liga de Naciones de la CONCACAF bajo esa lógica de poder armar nuevamente el proceso para la eliminatoria? ¿Se le va a aceptar que en vez de mantenernos en esa curva alta en Copa Oro, lleguemos a estar en una fase de grupos, lleguemos a arriesgar, a asumir ese tipo de responsabilidades? Bueno, depende, digamos que es una pregunta capciosa, porque si Luis Fernando Tena pone las cartas sobre la mesa claramente y vamos con un proceso nuevo, con jóvenes y con algunos experimentados, se va haciendo un recambio y se obtienen resultados medianamente, a mí me parece interesante o aceptable. Pero si volvemos a tener a los mismos en el próximo proceso, uno esperaría que Guatemala debería tener resultados más importantes. Pero yo sí creo que Tena, este proceso le dejó mucho conocimiento, mucho aprendizaje a él y a su cuerpo técnico de no cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Ah, sin duda. Creo que hay que recordarlo igual, ¿verdad? Ese primer proceso, ¿no? de Luis Fernando Tena, ese acercamiento con el fútbol del área, pues, del área centroamericana, del área, no digamos del área guatemalteca. La formación de los jugadores, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que él estaba acostumbrado, por decirlo, en México, a lo que vimos acá en Guatemala. El tema de las canchas, ¿verdad? Sí. Que no podemos... se ha mencionado mucho el tema del estadio, de que por qué en el año en que Guatemala más necesitaba, el estadio Doroteo Guamuch Flores no estaba disponible, ¿verdad? Entonces, son cositas que sin duda pues han tenido que ir ellos resolviendo en el camino, ¿verdad? Y sin duda alguna, la más importante va a ser el tema del recambio de los jugadores, ¿verdad?
Acá estamos en Acuasistemas, tecnología y confort en agua, en la avenida Reforma, en 10ª calle esquina, con amplio parqueo, seguridad y atención personalizada. Deportes con Luis Solares, acá con nuestro invitado especial Josué Utrilla. La invitación para que pueda seguirnos a través de las diferentes redes sociales de Luis Rolando Solares, Bendito Fútbol GT y el portal de internet www.lrsolares.com. Acá estamos para llevarles toda la información sobre el fútbol nacional y en este análisis, esta plática interesante, este conversatorio que tenemos con nuestro invitado especial Josué Utrilla. Ya nos anticipabas en el cierre del primer bloque, Josué, hablando de temas de canchas, temas de infraestructura, y bajo ese orden la pregunta es: ¿qué se debe hacer ya en trabajo en conjunto, ya sea Liga Nacional, Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, todas las partes involucradas de cara al proceso 2030? Mira, yo creo que hablábamos anteriormente del aprendizaje y algo que sucedió en este proceso. ¿Se recuerdan ustedes esa polémica que surgió, que si prestaban o no prestaban a los jugadores para ir a la selección, para ir a la Copa Centroamericana, el caso de Antigua, el caso de Municipal? Creo que eso no puede volver a repetirse, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que darle prioridad a la selección nacional. Lastimosamente, voy a poner un ejemplo, no se dieron los resultados, pero creo que era lo que Guatemala tenía que haber hecho. En Costa Rica, ¿qué hicieron? En Costa Rica, ahorita que están jugando el pase a la eliminatoria, suspendieron el campeonato y no se jugó hasta ahora, que se va a retomar después de la eliminatoria. Lastimosamente, aquí en Guatemala se siguió jugando, ¿verdad? En esa ocasión los jugadores tuvieron que ir 1 o 2 días antes con sus equipos y viajar y disputar la Copa Centroamericana cuando ya estaba la concentración de Guatemala. Entonces creo que eso no puede volver a pasar, ¿verdad? Tienen que haber ese compromiso por parte tanto de las autoridades de Liga Nacional, directivos, los clubes, ¿verdad? Y en este caso el cuerpo técnico de la selección de Guatemala. Creo que ese es un punto importante. Y luego el otro punto que yo considero que sí tiene que trabajar es el tema de la infraestructura de las canchas, ¿verdad? El mismo Darwin Nom lo mencionaba luego del partido con Surinam. Él pide mejores canchas en Guatemala y él sabe por qué, porque él está dentro del terreno de juego, él sabe cómo están las canchas de la Liga Nacional. Entonces creo que eso sí hay que trabajarlo mucho en conjunto, hay que reforzarlo, ¿verdad? Pues para que tengamos esos resultados, ¿verdad? Creo que por ahí son 2 puntos en conjunto que hay que trabajar. Muy interesante lo que plantea José Roberto, me parece muy interesante. ¿Cómo apareces en las redes sociales, José Roberto? José Utrilla, ahí nos pueden seguir en Instagram, ¿verdad? En X y pues en Facebook también. Yo quiero decir algo que parece repetitivo y un poco doloroso, ¿verdad? No se malinterprete, pero si Guatemala hubiera ido a la Copa del Mundo hubiera sido fantástico, fenomenal. Pero digamos, esto hubiera sido el lado bonito, ¿no? El lado feo hubiera sido que no hemos mejorado en infraestructura, en fuerzas básicas. Exacto. En darle su lugar a los patrocinadores, a los medios, a los aficionados, en mejorar las condiciones de los árbitros, en mejorar las condiciones de los futbolistas, principalmente. Sobre todo eso. En tratar de ser una federación y una liga o ligas menos corruptas, ¿sí? Es feo decirlos, como te digo, son temas que a veces duele tocarlos, pero es la realidad, o sea, y no estoy diciendo con esto que el señor Gerardo Páez o fulano de tal, no, la corrupción está tan enraizada en nuestro fútbol que el más vivo es el que gana, no el que mejor juega la pelotita. Entonces, nosotros me parece que en este periodo de duelo también tenemos que ser muy conscientes en que tenemos que erradicar ese tipo de cáncer del fútbol. Tenemos que descentralizar más el deporte. ¿Cómo es posible que nosotros no, imagínate, si hubiéramos clasificado al Mundial, fantástico, yo estoy a favor de eso, pero por un lado vamos a pasar a otro año más sin tener estadio nacional. Qué triste, ¿no? Qué duro. Que la mayoría de nuestras canchas, que la mayoría de nuestros estadios, nuestra infraestructura es realmente
no digo que del siglo pasado, pero hace mucho, o sea, es increíble. Nosotros hemos ido a Surinam. Surinam tiene 320,000 habitantes. Tiene más habitantes el municipio de Villanueva que Surinam. Y Surinam tiene mejor estadio que nosotros. Son cositas que la gente a veces dice Influyen, pero. influyen. Y acá viene una cosa interesante. Luis Fernando Tena, por ejemplo, muchos dicen, ya no debe seguir. Deberían de traer un técnico europeo. Todos los que clasificaron al Mundial y a la repesca tienen técnico europeo. Pero un técnico europeo viene acá a dirigirnos a nosotros. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuál fue el primer partido que fue a Tena. A Iztapa, sí, y al mediodía. Detallitos que nosotros seguimos un poco retrógrados con esos detalles. O sea, condiciones casi inhumanas para la práctica del fútbol. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que provocar y gestionar que ir al Mundial no sea una cuestión de una generación bonita, de un técnico, de una dirigencia, sino no romantizarla, sino que sea producto de un proceso. Yo escuchaba justamente transmisión de ESPN al presidente de la Federación Panameña rindiéndole informe al presidente de la República de Panamá, que llegaron a casa presidencial y el señor le decía, en la punta de la lengua lo tenía, tenemos 146 futbolistas en el extranjero, 146, y tenemos casi 400 futbolistas profesionales en la liga liga profesional panameña, la primera edición, LPF, Liga Profesional de Fútbol. En la punta de la lengua, nosotros tenemos que tener clara nuestra data. ¿Cuántos futbolistas tenemos en el extranjero? ¿Cuántos futbolistas están acá? ¿Cuántos clubes están trabajando seriamente las fuerzas básicas? ¿Qué retroalimentación le estamos dando a nuestros entrenadores para fomentar que estén utilizando métodos vanguardistas para que nuestros jóvenes, nuestros chicos crezcan con las últimas metodologías que están funcionando en la élite? Entonces tenemos que realmente, más allá de decir vamos a empujar porque un grupo, un puñado nos meta en el mapa mundi, es generar que varias manos nos metan en el mapa mundi. Y acá, por ejemplo, algo tan práctico y tan sencillo, René, Josué Roberto, amigos, mejorar el sistema de competencia de la Liga Nacional. Hay que dar un primer paso. El primer paso es mejorar el sistema de competencia de la Liga Nacional. Que si la gran masa de nuestra base de la selección nacional es la Liga Nacional, tener un torneo competitivo que por fortuna ahora tiene a Shela peleando la gran final de la Copa Centroamericana. Claro, cómo me encantaría decir que yo sé que va a lograrlo Shela, porque está trabajando muy bien las fuerzas básicas, decir Shela va a regresar a una final de una Copa Centroamericana o va a gritar campeón con 10 canteranos, ¿sí? ¿Sí? Pero hay que ir paso a paso. Yo felicito a los superchivos, pero sí quería decir eso, o sea, tenemos que provocar que el éxito no sea que una pelota de Fajardo entró o que una pelota incluso nuestra pudo haber entrado por tener jugadores bien formados, que el universo del entrenador sea amplio. Porque acá lo decíamos con Víctor René el otro día, José Roberto, ¿no? Y te paso la pelota. ¿Cómo quisiera yo decir, Tena se equivocó que no llevara 10, 20 jugadores? No hay. Hoy muchos le dicen, que te equivocaste, jugaste con línea 3, con línea 5. Hoy todos los días, todos son magos. Todos sacaron el curso de entrenador. Entonces, pero la realidad es esa. O sea, nuestra materia prima es limitada. Y eso lo dejo como una reflexión que además te la comparto, y si tienes algo que contradecir o aportar con tu capacidad y tu experiencia nos encantaría, y demás te conocemos, sabemos que tu visión va más allá solo de ser un periodista, sos un joven comprometido con tu país.
No, sin duda, creo que sí, duele mencionar eso, ¿verdad? Que no hay jugadores para que sustituyan, ¿verdad? Cuando realmente se necesita, sabiendo que el fútbol es el deporte número uno, lo podemos decir acá en Guatemala, ¿verdad? Acaban de hacer los Juegos Centroamericanos acá en Guatemala y miramos, bueno, se miraron que habían recintos deportivos vacíos, sin apoyo, y mucha gente dice, ¿por qué no se apoya a otros deportes? Ese fue el ejemplo más claro que hubo aquí en Guatemala con los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Entonces el fútbol es lo que mueve masas, lo que mueve pasión acá en Guatemala, y debemos de apostar y darlo todo, ¿verdad? Bien mencionabas un aspecto ahí interesante, Lucho, es el tema de la capacitación, ¿verdad? Yo creo que eso, sin duda alguna, creo que el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena tiene que ser muy constante con esto, ¿verdad? Capacitarse. El mismo Luis Fernando Tena lo mencionó en la conferencia de prensa y reconocía el trabajo de la preparación física de Iván Castillo, es el preparador físico Iván Castillo, lo mencionaba Tena, y creo que eso sí, Guatemala sí lo reflejó entre el terreno de juego. En ciertos aspectos de lapsos de partidos se miraba que Guatemala era superior al rival en el tema físico. Y creo que eso es muy importante. Y se rescata sobre todo por el hecho de que Iván Castillo pues es guatemalteco, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante mencionarlo. La preparación de porteros también está a cargo de alguien guatemalteco, ¿verdad? Entonces creo que eso también hay que sumarle al cuerpo técnico eso, ¿verdad? La constante capacitación. Sé que lo están haciendo, que lo hacen y que entonces no hay que dejarlo, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? También se involucró ya en este proceso el tema de la nutricionista también, que estaba a cargo también con el cuerpo técnico muy al pendiente de ellos, ¿verdad? La psicología que ya lo hablamos. Entonces son aspectos, como bien mencionaste, ¿verdad? No solo el entrenador, no solo es el grupo de jugadores de seleccionados, sino que se tienen que unir varias aristas ahí, ¿verdad? Para que esto se dé, para que esto pues se concrete y que realmente podamos decir, ok, Guatemala sí hizo todo, cumplió, ¿verdad? Con todo, y ahora pues Guatemala está en un mundial, ¿verdad? Bueno, Josué, qué gusto saludarte. Recordanos tus redes sociales para que te puedan seguir ahí la comunidad de Luis Rolando Solares. Claro, estamos como Josué Utría, ¿verdad? En las redes sociales, ahí nos pueden seguir, ¿verdad? Hacer llegar los comentarios y pues con gusto estamos ahí para compartir sobre el tema del deporte. Acá estamos en Acuasistemas, tecnología y confort en agua. Pueden visitar el portal www.acuasistemas.com.gt. Estamos en la avenida Reforma, zona 10, con amplio parqueo, seguridad y atención personalizada. Luis Rolando, qué gusto saludarlo. Gracias, Víctor René. A ustedes también, qué bueno que están acá con nosotros, qué bueno que han estado, qué bueno que van a seguir. Ya vamos la otra semana para Costa Rica, para el partido entre Xelajú Mario Camposeco y la Liga Deportiva Alajuelense. José Roberto, ¿cuánto tiempo tardamos en que vinieras? Esperamos que sea la primera de muchas y que sigamos analizando el fútbol acá y desde donde sea. Claro, no, un gusto realmente poder compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? Nos hubiera gustado que estuviéramos hablando de que Guatemala estaba en un mundial, ¿verdad? Y que Guatemala seguía en un repechaje. Lastimosamente pues nos tocó hablar del tema de la eliminación, pero pues siempre es un gusto, ¿no? Hablar del fútbol. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Luis, René, muchas gracias por la invitación. Y pues estamos a la orden cuando se requiera, ¿verdad? Y pueden contar con nuestro apoyo. Nos vemos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.